Ok. Entonces, soy el doctor Villar, vamos a hacer los bancos de endocrino, neumonefro, reumato y con algunos bancos, algunas preguntas más de residentado. Ok, vamos con la primera pregunta. Entonces, nosotros sabemos que el sistema endocrino, ¿no? El sistema endocrino tiene un cerebro que en realidad es hipotálamo, hipófisis, funcionan en conjunto. Y tanto hipotálamo como hipófisis van a tener no solamente hormonas que se producen en ambos sitios, sino que la neurohipófisis solamente almacena y libera la vasopresina, y la oxitocina se van a formar en el hipotálamo, ¿no es cierto?, en el núcleo supraóptico y en el paraventricular, ¿ok? Y en el paraventricular. Eso es, acuérdense que hay 8 núcleos en el hipotálamo tiene 2 controles, controla el sistema vegetativo y controla el sistema endocrino. De esa manera controla todas las funciones vegetativas. Ese efecto de las hormonas tiroideas sobre el tejido adiposo, entonces van a estimular la lipólisis, ¿no? Es efectivamente un efecto netamente adrenérgico. Siempre en la tiroides, las hormonas tiroideas, su efecto es mediado por catecolaminas. Y como que tienen el mismo origen, ¿no? Son aminas derivadas de la tirosina. Es la hormona encargada de regular la producción de gonadotropinas hipofisiarias. Recuerden ustedes que todos los grupos de tropinas hipofisiarias, o sea, lo que es adenohipófisis, ¿no es cierto?, lo que es adenohipófisis, las tropinas, a excepción de la prolactina, nosotros tenemos la somatotropina, que es la hormona de crecimiento, tenemos las gonadotropinas, que son LH, FSH, tenemos la tirotropina, que es la TSH, y la corticotropina, ¿no es cierto? Todas ellas están reguladas por liberadores. Entonces, ¿quiénes lo controlan? Fundamentalmente, a nivel de, digamos que este es hipotálamo, lo controlan sus liberadores. En el caso de las gonadotropinas, será el liberador, el GnRH, liberador de gonadotropinas, liberador positivo. En el caso de hormona de crecimiento, el GRH. Es la única que tiene su control negativo dentro del mismo, no es la única en realidad, pero es la que tiene control positivo y negativo, porque tiene además la somatostatina, a nivel también igual de hipotálamo, que es el control negativo. Entonces, la hormona de crecimiento tiene control positivo, liberador, y su control negativo, la somatostatina. La tirotropina tiene la TRH, ¿no?, por control positivo. Igual que las gonadotropinas, ¿cuál será el control negativo? El control negativo será el feedback negativo de las hormonas sexuales, ¿no es cierto? Testosterona en el varón y en la mujer estrógeno, progestágeno, y en ambos también está la inhibina que se produce. En el caso del TSH, el controlador neto es T3 en la tiroides, ¿no? Es T3 básicamente, aunque el T3, acuérdense que el 80% se produce periféricamente, es el control negativo, y el control positivo es la TRH. Y en la corticotropina del hipotálamo nos va a controlar con la liberador de corticotropina, la CRH, y su control negativo de la suprarrenal es el cortisol. En el caso de la prolactina solamente tiene un control negativo, que es el PIF, ¿no? El PIF es el factor inhibidor de prolactina, que es una dopamina. Es una dopamina, ¿ok? Siempre acuérdense de eso. Entonces, hay cuatro liberadores. Liberador de somatotropina, liberador de gonadotropinas, liberador de tirotropina y liberador de corticotropina, ¿ok? Eso siempre acordarse. Es una hormona producida por la neurohipófisis, nuevamente. Entonces, en la neurohipófisis, ¿qué producimos? En la neurohipófisis no producimos nada, la pregunta está pésimamente hecha. En la neurohipófisis liberamos, almacenamos y liberamos. ¿A quién? A la oxitocina y a la vasopresina, o ADH. La pregunta es muy mal hecha, pero así fue hecha, ¿no? O sea, no es producida, sino almacenada y liberada. ¿Cuál de estas hormonas se sintetizan en la glándula pituitaria? Entonces, en la glándula pituitaria hemos visto que sintetizamos
fundamentalmente 6 hormonas, ¿no? O sea, las gonadotropinas, la somatotropina, hormona de crecimiento. Y miren que esta pregunta, cuando la hacemos siempre, muchos se equivocan por los nombres. O sea, hormona de crecimiento es somatotropina, tirotropina, la TSH, corticotropina, la ACTH y las gonadotropinas, las LH y FSH. Órgano diana de la FSH, entonces uno de sus órganos diana es el ovario, ¿no? Y la producción básicamente de estrógeno y progestágeno. Mujer de 30 años que después de tener un parto con sangrado excesivo no pudo dar de lactar. Este dato es fundamental porque no es lo mismo disminución o poca producción. El no poder dar de lactar significa ausencia de producción de leche. Y solo existe una forma que una mujer no pueda producir leche y es ausencia de prolactina. Entonces, eso es sinónimo de síndrome Sheehan, ¿no es cierto? Entonces, además presentaba, después, como no lo diagnosticaron en el momento, acuérdense que el Sheehan es la única manera de diagnosticar hipoprolactinemia. Es la única manera de diagnosticar hipoprolactinemia. Después ya no se puede ya. Después toda la patología de prolactina es hiper, pero solamente puedes tú diagnosticar hipoprolactinemia en el momento que tenía que producir leche. Entonces, ahí se debió hacer el diagnóstico de lo que iba a ser un hipopituitarismo. Como no le hicieron el diagnóstico, después la paciente tuvo que desarrollar hipotiroidismo, ¿no?, central y no volvió a menstruar. Esto es un hipopituitarismo, un síndrome de Sheehan, causa de hipopituitarismo. Mujer con antecedente de hemorragia obstétrica que no pudo dar de lactar. Ese siempre es Ojo que en el balotario Sheehan incluso lo ponen como un tema aparte, ¿eh? Como si fuera realmente algo muy preponderante. O sea, siguen con la idea, en realidad su incidencia ha bajado muchísimo, pero siempre hacen mucho hincapié en ENAN respecto al Sheehan. No pudo dar de lactar actualmente con astenihipotensión. ¿Por qué tendrá astenihipotensión? Miren que lo que desarrolla un Sheehan es una causa de ¿qué? De hipopituitarismo. Y el hipopituitarismo es primero déficit de hormona de crecimiento, después déficit de gonadotropinas, o sea, FSH, LH, después déficit de TSH y por último déficit de ACTH. Y entonces el paciente va a ir fallando de ese nivel en ese nivel. Un Sheehan al principio hace hipoprolactinemia, no puede dar lactar. Ahí debieron diagnosticarlo, ¿no es cierto? Pero si no se diagnosticó acá, va a tener que hacer primero su déficit de hormona de crecimiento. Y en un adulto, eso es cómo se aprecia: obesidad, sarcopenia, ¿no?, fundamentalmente, y disminución de la producción de hueso, por lo tanto, fracturas patológicas. De ahí se puede apreciar en la mujer como oligo y amenorrea, y en el varón mayor pérdida de músculo. Recién se diagnostica el hipopituitarismo cuando hace un momento vimos en el anterior, acá hacía hipotiroidismo secundario. Entonces, eso era un hipotiroidismo secundario, hace hipotiroidismo secundario. ¿Qué diferencia tiene el hipotiroidismo secundario del primario? No hay bocio. Siempre acuerden eso. Un hipotiroidismo secundario no tiene bocio. Los primarios, casi el 99% tienen bocio. Estamos hablando de ¿quién? Tiroiditis Hashimoto, bocio endémico, las dos grandes causas. Y en este caso, este Sheehan, ¿qué cosa desarrolló? Desarrolló su hipopituitarismo en la fase final, que ya es la crisis adrenal. O sea, ya es el insuficiencia suprarrenal o síndrome de Addison de tipo secundario. Insuficiencia suprarrenal secundaria hace su crisis adrenal. ¿Y por qué es eso? Porque está haciendo hipotensión. Acuérdense que la crisis adrenal típicamente hace hipoglicemia, hipotensión, severa astenia, en el caso que es primario, hiponatremia. ¿Y cuál es la diferencia de esta insuficiencia suprarrenal secundaria con la primaria? La primaria es la enfermedad de Addison, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? No hay hiperpigmentación.
O sea, la insuficiencia suprarrenal secundaria que se ve en este hipopituitarismo no puede dar hiperpigmentación, típico del Addison clásico. ¿Qué otra cosa no dará? No, la aldosterona va a estar normal. O sea, la aldosterona va a estar normal, porque la aldosterona no depende del control central, depende del control de la renina. Por lo tanto, renina y aldosterona estarán normal. Eso siempre acuérdense, ¿ok? Mujer de 42 años presenta galactorrea. Entonces ya me están diciendo galactorrea típico de la hiperprolactinemia. En la tomografía se encuentra un tumor en región hipoficiaria, entonces tiene que ser un tumor productor de prolactina, un prolactinoma. El adenoma funcional número 1, ¿ok? Mujer de 28 años acude a consulta externa por cefalea, galactorrea y amenorrea, ¿ok? O sea, tiene, además de la galactorrea, amenorrea y tiene ya cefalea. Antecedentes sin importancia. Al examen físico confirma presencia de galactorrea bilateral y una prolactina altísima. Cuando yo tengo hiperprolactinemia, que es la clínica de este prolactinoma, la causa más frecuente, acuérdense, en la hiperprolactinemia, la causa más frecuente patológica es el adenoma, ¿ok? Pero ¿cuál es la causa más frecuente en general? Fisiológica. La hiperprolactinemia más frecuente es fisiológica. Y ahí tienen ustedes gestación, ¿no? Lactancia, estrés, ejercicio excesivo, estimulación del pezón excesiva, etc. Y de ahí vienen las causas no fisiológicas en la hiperprolactinemia. En las causas no fisiológicas tenemos las medicamentosas, siempre acuérdense eso, que es incluso más frecuente que las patológicas. ¿Se dan cuenta? Y en las patológicas, la número 1 es el adenoma, justo el hiperprolactinoma, ¿ok? Pero antes de ellos está la medicamentosa. ¿Qué medicamentos me producen hiperprolactinemia? Acuérdense, metoclopramida, aloperidol, clopromacina, risperidona, todos aquellos que interfieren con la dopamina, todos los que interfieren con la dopamina. Ok. ¿Cuál de los siguientes es signo de hipertiroidismo? El hipertiroidismo, sus signos se llaman tirotoxicosis. Y la tirotoxicosis es una expresión de exceso de actividad catecolinérgica, o sea, de adrenérgica pura. Esta tirotoxicosis la produce solamente T3, no la produce T4. O sea, siempre T3 va a ser el gran generador de ¿qué? Generador de tirotoxicosis, ¿ok? El T3 excesivo. Por eso es que en un hipertiroidismo uno dosa TSH y T3. Mientras que en un hipotiroidismo uno dosa TSH y T4. Después les voy a explicar por qué. Entonces, típico del hipertiroidismo, elementos catecolinergicos elevados, ¿no? No puede ser bradicardia, tampoco engrosamiento. ¿Qué será? Pérdida de peso e hiperfagia, aumento del apetito. Una hiperfagia y pérdida de peso. Todo lo demás es característica del hipo más bien, ¿no? Piel seca, engrosamiento, ronquera, todo lo demás es de hipo. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es lo más característico en la enfermedad de Graves? La enfermedad de Graves-Basedow es la causa más frecuente de hipertiroidismo. Causa más frecuente de hipertiroidismo. Recuerden que el hipertiroidismo primario, o sea, acuérdense que toda patología primaria es daño de la glándula efectora. En este caso, tiroides, ¿ok? Y secundario, arriba, en hipófisis. Y terciario, hipotálamo, ¿ok? Entonces, Graves-Basedow es la causa más frecuente de hipertiroidismo en general, primario, y es autoinmune. Es autoinmune. Y entonces, característicamente tiene una triada. ¿Cuál es la triada de Graves-Basedow? La triada de Graves-Basedow es tener fundamentalmente bocio, exoftalmo y dermopatía de Graves. Típicamente bocio difuso,
exoftalmo o también llamado oftalmopatía de Graves, y la dermopatía de Graves, que es un infiltrado mixedematoso pretibial con lesiones eritematosas en la piel, ¿ok? Esa es la triada de Graves. Obviamente esa triada más tirotoxicosis. ¿Por qué se produce tirotoxicosis? Porque el receptor de TSH, recuerden que la TSH es el estimulante, la tirotropina, ¿no? El receptor de TSH está sobreestimulado por un grupo de anticuerpos llamados TSI, que son anticuerpos contra el receptor, pero no lo bloquean, sino lo sobreestimulan. Esos anticuerpos TSI sobreestimulan el receptor, como si hubiera exceso de TSH. ¿Se dan cuenta? Por eso esta enfermedad autoinmune produce severa tirotoxicosis. Paciente mujer de 35 años con temblor, sudoración, taquicardia, exoftalmo. Y eso me está dando ya, ¿no?, una idea de alta actividad de catecolaminas, exoftalmo típico del Graves. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, siempre el primer tratamiento de una tirotoxicosis, siempre el primer tratamiento es beta bloqueador. Debería ser atenolol, propanolol, no lo tengo. Entonces, ¿cuál será el segundo tratamiento? El segundo tratamiento es el antitiroideo. Los antitiroideos se llaman tionamidas. La más potente de todas, el metimazol. ¿Ok? Pero recuerden que siempre el primer tratamiento es beta bloqueo. ¿Ok? Beta bloqueo. Mujer de 20 años acude por presentar edema de miembros inferiores. Entonces, intolerancia al frío. Eso ya me indica bajo control metabólico. Dificultad para el aprendizaje. Ya tengo un problema cognitivo. Sequedad de piel. Entonces, ya esto es típico ¿de qué? Del hipotiroidismo, ¿no? Baja función tiroidea. Paciente mujer de 40 años que presenta aumento moderado del tamaño de la glándula tiroides, no doloroso, eso es importante. Acuérdense que hay bocios dolorosos, después vamos a ver, hay bocios dolorosos. Más fácil es acordarse de los dolorosos y el resto serán no dolorosos. ¿Ok? Siempre acuérdense, ¿cuáles son los dolorosos? La tiroiditis aguda, infecciosa. O sea, ¿dolorosos quiénes son? La tiroiditis aguda, infecciosa. ¿Cuáles serán también dolorosos? La tiroiditis subaguda, tipo de Kervain o granulomatosa. Entonces vamos a tener, ¿quiénes son los que pueden producir bocio doloroso? Tiroiditis infecciosa por estafilo, directa infección, subaguda tipo de Kervain clásica, o también por radioterapia. Entonces, si yo me acuerdo de esas, todas las demás son no dolorosas. Regresamos acá, 40 años, bocio no doloroso, intolerancia al frío, aumento de peso, tendencia a la depresión, o sea, todo está bajo. Se sospecha de enfermedad tiroidea autoinmune. Entonces, si yo sospecho de autoinmune en hipotiroidismo, eso tiene que ser Hashimoto, tiroiditis de Hashimoto. ¿Ok? La tiroiditis de Hashimoto es la primera causa de hipotiroidismo en el Perú, en los países desarrollados. ¿Ok? En los países subdesarrollados es bocio endémico. Pero en la primera causa, en países desarrollados y en el país en específico, va a ser tiroiditis de Hashimoto. ¿Producto de qué? Anticuerpo anti-TPO, antitiroperoxidasa. Mujer en estado de coma, en este examen físico, bradicardia, hipotensión, esta es clave, piel seca y gruesa, o sea, típico del hipotiroidismo. Entonces, si yo tengo hipotiroidismo con hipotensión y bradicardia, eso se llama coma mixedematoso. El coma mixedematoso es una severa emergencia, incluso peor que la tormenta tiroidea, con alta mortalidad, porque el paciente agotó completamente
toda su reserva, no solamente de acción tiroidea, sino que agotó su reserva. ¿Cuál es la hormona de estrés crónico? Cortisol, acuérdense siempre, la hormona de estrés crónico es el cortisol. Si yo llego a agotar el efecto de cortisol, entonces ya comienzo a morir. Entonces el paciente hace bradicardia severa, hipotensión y entra en coma. Por lo tanto, me falta hormona tiroidea, sí, pero primero tengo que ponerle, no va a responder a la hormona tiroidea si no hay cortisol. Por eso que primero se pone hidrocortisona. Primero, no hay insuficiencia suprarrenal, eso es algo que siempre tiene que quedar claro. No es que falte, es que no es suficiente, que es diferente. O sea, el estado de estrés por falta de hormona tiroidea es tan alto que el paciente no responde si no tiene mayor dosis de cortisol, ¿ok? Por eso que para que responda, primero hay que colocarle hidrocortisona. Mujer de 40 años que acude a emergencia por presentarse 2 semanas, dolor intenso en la cara anterior del cuello, tiene dolor en el cuello, aumenta con la deglución y malestar general. O sea, hay un proceso general, dolor en el cuello. El examen físico, a la palpación de región anterior del cuello, leve incremento asimétrico del lado izquierdo de la tiroides. Entonces, ¿qué cosa era ese? Es ese incremento, es un bocio. Y tiene dolor, será un bocio doloroso. Si es un bocio doloroso, lo más probable es que sea una tiroiditis. ¿Qué tipo de tiroiditis puede ser? Aguda y subaguda, son las que duelen, ¿no? Aguda y subaguda. Pero la tiroiditis aguda, recuerden siempre eso, es un evento no solamente rápido, sino infeccioso. Fiebre, malestar, dolor intenso, flogosis. ¿Hay algo de eso acá? No. Lo que hay es un cuadro subagudo. Esta es una tiroiditis subaguda o de Kerbein, ¿no? Típica subaguda de Kerbein. Mujer de 66 años con antecedentes de, miren, de linfoma de Hodgkin en el cuello, tratado con radioterapia. Desde hace 2 días presenta espasmo muscular en miembros superiores e inferiores. Al examen físico, signo de Trousseau y Chebostek positivo. ¿Estos son signos de qué? Signos de tetania. Signos de tetania. Ojo que la tetania no es exclusivo de la hipocalcemia. La tetania se ve con más frecuencia en la hipocalcemia, pero se puede ver también en la hipomagnesemia y se puede ver también en la alcalosis respiratoria severa, ¿ok? Aguda severa. Entonces, este es signo de tetania. Pero me dicen que tiene un calcio de 6.8. Recordemos que la hipocalcemia es leve, menor de 8.4. Moderado, menor de 7.0. Perdón, de 8.0. Y severo, menor de 7.5. Entonces, esta es una hipocalcemia severa. Generalmente una hipocalcemia severa da tetania espontánea. La tetania espontánea se ve como espasmo carpal. El Trousseau produce espasmo carpal severo, ¿ok? Entonces, esta es una hipocalcemia severa. Entonces, ahí estamos ahí. Pero la pregunta es precisión diagnóstica. ¿Cuál es la primera causa de hipocalcemia? Ausencia de paratiroides. Quirúrgico, cirugía. La primera causa de hipocalcemia hoy en día es ausencia de paratiroides, o sea, la causa quirúrgica. Destrucción de paratiroides, otra causa, radioterapia. Ejemplo, este paciente destruyó la radioterapia, pero este paciente además, ¿qué cosa tenía? Ha tenido un hueso ávido de calcio. Eso se llama síndrome de hueso hambriento. Cuando el hueso es muy ávido, porque ha habido, por ejemplo, en este caso neoplasia, ha habido un daño crónico, el hueso es tan ávido que todo el calcio lo comienza a absorber. Y eso se suele ver cuando hay tumores, cuando hay, ¿no? Ha habido una hipocalcemia crónica y el paciente comienza a reponer ese calcio en forma intensa. Eso se llama síndrome
de hueso hambriento. Varón de 22 años con antecedente de tuberculosis que llega a emergencia por fiebre elevada, deshidratación, vómito, hipotensión. Entonces tiene vómito, hipotensión, al examen está en shock. Hiperpigmentación, primer dato interesante, en labios y pliegues cutáneos. Electrolitos, hiponatremia. Entonces acá tenemos varias cosas interesantes, ¿no? Tenemos hiponatremia, hipotensión, tenemos hiperpigmentación. Todo nos apunta a que puede ser un Addison, ¿no? Una insuficiencia suprarrenal. Lo típico en la insuficiencia suprarrenal es la letargia, la astenia, y en la crisis la hipotensión, la hipoglicemia, o sea, se llaman las 3 hipos: hipotensión, hipoglicemia, hiponatremia. Y la otra característica del paciente de Addison en crisis es las 3 hiper. O sea, tiene 3 hipos y 3 hiper. Hipercalemia, hiperpigmentación y hiperazoemia, falla renal. Entonces, este es completo. Entonces, de acá tenemos hipotensión, tenemos hiponatremia, tenemos hiperpigmentación. Lo más probable es que sea un Addison en crisis adrenal. Generalmente esta fiebre, las crisis adrenales se suelen presentar por infecciones, la más frecuente, urinaria. Entonces el paciente está con su Addison y de pronto no se da cuenta hasta que ¡pum!, se infecta y le hace hipotensión, hipoglicemia. ¿Cuál es la causa más frecuente de Addison en el Perú? Tuberculosis, y ahí está el antecedente, tuberculosis. O sea, el 15% de los que hacen tuberculosis pulmonar hacen destrucción de la suprarrenal. Entonces, la causa más frecuente en el resto del mundo es autoinmune. La causa más frecuente de Addison en el mundo es autoinmune, y en nuestro país la primera causa es tuberculosis. ¿Cuál de las siguientes entidades es menos probable como causante de pérdida notable de peso? O sea, notable, o sea, estamos hablando de más de 10 kilos por lo menos. Entonces estamos hablando de más de un 10% del peso. ¿Un hipertiroidismo nos hace perder peso? Sí, notablemente, igual que una tuberculosis, un VIH, y el síndrome de Cushing nos hace ganar peso, ¿no? Entonces, diabetes, doctor, efectivamente cuando la diabetes debuta, una de las 4 P, ¿cuál es? Pérdida de peso. O sea, una de las 4 P es pérdida de peso. O sea, un paciente puede ser obeso, pero comienza a perder de peso. Entonces, ese es el signo. No significa que va a ser adelgazado, sino yo pesaba, doctor, 100, ahora estoy en 80. Qué bueno, pero es porque estás debutando en diabetes. En cambio, el Cushing siempre es incremento de peso. El 100% de los Cushing tienen obesidad central o centrípeta. Mujer de 25 años, talla 1,50, peso 80 kilos. O sea, vean, un IMC, si uno lo saca, es obesa, ¿no? Facies pletórica, o sea, tiene obesidad, primero. Facies pletórica, hirsutismo, debilidad muscular proximal. Ya tiene 2 signos de Cushing clásicos, debilidad muscular y la facies pletórica, que son muy específicos, y uno que es muy sensible, que es la obesidad. 100% de los Cushing son obesos. Hipertensión, otro signo típico de Cushing, y hiperglicemia, ¿no? Un deterioro de la glucosa en ayunas o incluso diabetes. Entonces tenemos una probable enfermedad de Cushing. Miren que es mi única posibilidad, porque lo ideal sería ponerle síndrome de Cushing. Lo ideal sería síndrome. La enfermedad de Cushing es la causa más frecuente de Cushing endógeno. ¿Por qué? Cuando yo tengo, como este paciente, si ustedes me dijeran, doctor, ¿usted qué diagnosticaría ahí? Síndrome de Cushing. ¿Y cómo hace su diagnóstico diferencial? Lo primero es descartar que sea exógeno. Primero, que sea exógeno. ¿Qué significa eso? Corticoides. Consumo de corticoides. La causa más frecuente va a ser exógena. Consumo de corticoides. Prednisona, inyectables, dexametasona. No es exógeno. Ok.
entonces será endógeno. Si es endógeno, la primera causa ahí sí es enfermedad de Cushing. ¿Qué cosa es la enfermedad de Cushing? Producción de ACTH elevada en la hipófisis, pero tiene que ser hipofisiario. Y eso es un adenoma productor. Adenoma productor, o llamado también adenoma corticotropo. ¿Ok? Adenoma corticotropo. Varón de 28 años, presenta episodio de cefalea, diaforesis y palpitaciones hace aproximadamente 6 meses. Niega uso de drogas e historia familiar, hipertensión arterial. Al examen físico, miren esta presión. 180 con 150, ¿no? Una presión extremadamente alta, ¿no? Y nos dicen que no tiene historia de hipertensión ni familiar ni uso de drogas. Además están los episodios de diaforesis y palpitaciones. Entonces eso se llama generalmente crisis de pánico. O sea, un paciente súbitamente tiene crisis de pánico, de peligro. Entonces tiene diaforesis, palpitación, piloerección y además hipertenso, sospechoso de feocromocitoma, ¿no? Los feocromocitomas son tumores, ¿no? Tumores medulares productores de catecolaminas. ¿Cómo se diagnostica un feocromocitoma? Se sospecha por hipertensión severa no controlada, por crisis de pánico o incidentalomas, es decir, encuentras un tumor, no pensabas encontrar. Haces una tomografía abdominal y encuentras un tumor adrenal y de pronto le preguntas al paciente y me dice, sí, soy hipertenso severísimo. Entonces, primera posibilidad, feocromocitoma. El diagnóstico se hace por el dosaje de metanefrinas. Dosaje metanefrinas, que puede ser en orina o en sangre, ¿ok? Pero se hace por el dosaje de metanefrinas elevado. Uno de los siguientes hallazgos no es presentación necesaria de cetoacidosis diabética. ¿Qué cosa es la cetoacidosis diabética? Y junto con el estado hiperosmolar hiperglicémico son las complicaciones agudas de la diabetes hiperglicémicas, porque la tercera complicación aguda es la hipoglicemia. Entonces, las dos grandes complicaciones hiperglicemiantes agudas de la diabetes es la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, o antiguamente llamado hiperosmolar, ¿ok? Antiguamente. Acuérdense que una cetoacidosis es la ausencia total de actividad insulina. No hay insulina. Por lo tanto, siempre voy a tener cuerpos cetónicos. Voy a producir mi energía a partir de la grasa. Intensa lipólisis. Entonces, y esa lipólisis me produce cuerpos cetónicos y me produce acidosis metabólica, anion gap elevado. Entonces, ¿cuál no es una presentación necesaria en la cetoacidosis? Me dicen. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Acidosis metabólica, definitivamente que voy a tener, ¿no? Acidosis metabólica. Glicemia, ¿cuál es la característica de la glicemia? La glicemia en la cetoacidosis es mayor de 250. En el estado hiperosmolar es que es mayor de 600. O sea, una glicemia mayor de 600 también está bien. Un bicarbonato, en la cetoacidosis tengo acidosis metabólica, pero con un bicarbonato menor de 18 y un pH menor de 7.3. Correcto, 15 también es un valor. Y los cuerpos cetónicos pueden estar en orina o en sangre. Entonces lo que no es presentación es la hiperpotasemia. O sea, al contrario, ¿qué es lo que suelo tener? Hipocalemia. Suelo tener más hipocalemia asociado a estos pacientes por deshidratación, ¿ok? Por deshidratación. Entonces recuerden siempre, cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar son complicaciones agudas. La glicemia en la cetoacidosis mayor de 250, en el estado hiperosmolar mayor de 600. En lo que respecta al pH, cetoacidosis menor de 7.3 y mayor de 7.3. En lo que respecta al bicarbonato, cetoacidosis menor de 18,
mayor de 18. En lo que respecta a cuerpos cetónicos, francamente positivo, tanto en sangre como orina, y acá es negativo. En lo que respecta a osmolaridad, normal, y acá mayor de 320. Es el estado hiperosmolar hiperglicémico. ¿Ok? Son las dos grandes complicaciones agudas de la diabetes hiperglicemiantes. La clínica de la cetoacidosis, siempre hay síntomas digestivos por los cuerpos cetónicos, mientras que la clínica del estado hiperosmolar, neurológico, ¿no? Sopor, confusión, coma incluso, y puede haber hasta convulsión. La mejor prueba para inferir efectividad del control de la diabetes, efectividad, es el dosaje de ¿qué? Hemoglobina glicosilada, ¿no? La hemoglobina A1C, ¿no? Cuya meta debe ser menor de 7%, como meta de tratamiento. Mujer diabética de 42 años es llevada de emergencia por presentar cuadro de sopor. Miren, sopor primero, glucosa en sangre en 350. ¿Cuál de los siguientes hallazgos confirma el diagnóstico de cetoacidosis? Entonces yo sé que la cetoacidosis que tenía síntomas digestivos, está bien. Cetoacidosis, tenía acidosis metabólica, por lo tanto debe tener Kussmaul, y cetonuria, perfecto. La primera, perfecto. Polidipsia puede tener, polifagia, no. Poliuria podría tener, pero no necesariamente. Sudoración, enfriamiento general, trastorno de conciencia, no va con cetoacidosis específicamente. Deshidratación severa, hiperosmolaridad y convulsión, esto es típico más bien de ¿quién? El estado hiperosmolar hiperglicémico, ¿se dan cuenta? Y para fiebre, decaimiento, malestar inespecífico. Entonces, dolor abdominal, respiración de Kussmaul y cetonuria. Paciente que presenta glicemia de 130 y la glicemia de control es normal. Miren, cuando yo tengo ¿cuál es la prueba básica para hacer diagnóstico de diabetes? La glicemia en ayunas. Según la ADA, debería ser una glicemia en ayunas solitaria suficiente. Según nuestro criterio nacional, 2 glicemias en ayunas. ¿Ok? ¿Por qué? Ese es consenso de la Sociedad de Endocrinología y Medicina Interna y también es guía nacional. De la guía nacional te dice repetir siempre la segunda glicemia en ayunas. Si yo tengo una glicemia en ayunas menor de 100, es normal. Si yo tengo una glicemia en ayunas entre 100 y 125, eso se llama deterioro de la glucosa en ayunas. Puede ser una prediabetes. O sea, deterioro de glucosa en ayunas puede ser una prediabetes. Y si yo tengo mayor o igual a 126, podría ser diabetes, pero debo hacer una segunda prueba. La segunda prueba, si me sale mayor o igual a 126, es diabético. ¿Se dan cuenta? Ya es diabético. ¿Qué pasa si la segunda prueba me sale entre 100 y 125? Nuevamente estoy en la sospecha de que es prediabetes. ¿Y qué pasa si la segunda prueba me sale normal? Ya no debería hacer nada, pero tengo esa posibilidad acá. No, ¿no es cierto? En cambio, si me sale entre 100 y 125, ¿qué es lo que me dice todo el mundo? Debo hacer un test de tolerancia a la glucosa oral. Cuando tengo entre 100 y 125, cuando tengo la duda, debo ir, ya hice 2 pruebas, debo ir al test de tolerancia a la glucosa oral. Ese test de tolerancia a la glucosa oral, a las 2 horas, si me sale menor de 140, es normal. Si me sale entre 140 y 199, es prediabético. Ahora sí o sí es prediabético. Pero como le di glucosa, también lo llaman intolerante a la glucosa. Prediabético o intolerante a la glucosa. Van a ser sinónimos en realidad. ¿Ok? Pero ¿qué tal si me sale mayor o igual a 200 a las 2 horas? Eres diabético. ¿Se dan cuenta? Entonces voy a la pregunta. Paciente que presenta 130, la primera fue mayor o igual a 126 y la segunda es normal. Debería ya no hacer nada,
Pero como no tengo esa alternativa, mi mayor lógica, ¿cuál será? Test de tolerancia a la glucosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la lógica. Mujer de 45 años consulta por resultado de glucosa de ayunas de 126, no asociado a síntomas. ¿Qué prueba solicitaría para confirmar el diagnóstico de diabetes? Entonces, yo debería solicitar una nueva glucosa, ¿no es cierto? Porque dice, consulta por un resultado en ayunas. Lo ideal sería su segunda glucosa. ¿La tengo acá? No la tengo. Entonces, le haré un test de tolerancia. Entonces, esa es la prueba lógica. Le haré un test de tolerancia. Y alguien me diría, doctor, ¿y por qué no glicosilada? La glicosilada se va a hacer. Pero ¿qué cosa dice tu guía nacional? Tu guía nacional de atención primaria dice, no es estrictamente necesario y no se recomienda hacer glicosilada, porque no está útil en todo el país. Obviamente que científicamente lo debes hacer, por eso que siempre lo dejas para corroborar el final si es necesario. Mujer de 38 años consulta por incremento de peso, su glicemia en ayunas es de 112 ayunas y postprandial a las 2 horas de 150. Esta no está mal, porque una postprandial menor de 180 es relativamente buena. Índice de masa corporal en 33. Entonces, el tratamiento recomendado, entonces este paciente todavía no lo puedo catalogar de diabético. Tiene una postprandial de 150, o sea, una postprandial que no pasa de 180. Mi límite postprandial es 180. Entonces, ¿no? Y tengo un deterioro de la glucosa en ayunas y obesidad. Por lo tanto, dieta y disminuir de peso. Dieta y disminuir de peso es ideal. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los inhibidores de la alfa-glucosidasa en el tratamiento de diabetes? Justamente los que ¿quiénes nos están trayendo problemas ahorita? Los chinos, ¿no? Justamente los chinos usan alfa-glucosidasa. Nosotros no. En el país no hay alfa-glucosidasa. Se usó un par de años. ¿Qué cosa es la alfa-glucosidasa? Dentro de los medicamentos antidiabéticos son inhibidores de las disacaridasas. Entonces disminuyen la absorción de disacáridos, de glucosa en el intestino. Entonces disminuyen la absorción de glucosa en el intestino. Típico de las, ¿no? Típico la acarbosa, la típica acarbosa. Entonces el mecanismo es inhibición de las disacaridasas, sucrasa, maltasa, glucosionidasa. ¿Ok? Eso es lo que hacen. ¿Por qué le decía a los chinos? Los chinos es su fármaco ideal junto con la metformina, porque ellos, su dieta a base de arroz es la principal causa de diabetes. Entonces ellos han visto que con inhibidores con la acarbosa, con estos inhibidores, controlan mejor sus diabéticos. Un paciente con una infección y una cetoacidosis diabética, entonces indicaría hidratación, ¿no? Un antimicrobiano, después el elucultivo o emultivo y el infaltable insulina de acción rápida. Ok, entonces acuérdense siempre que toda cetoacidosis, esta pregunta no me gusta mucho, pero vamos a sacarle el jugo. Toda estado hiperosmolar y toda cetoacidosis, lo primero va a ser siempre la hidratación intensa. Lo primero en el tratamiento siempre es la hidratación intensiva. Incluso la cetoacidosis se da 500 mililitros por hora y el estado hiperosmolar 1 litro por hora. O sea, así de intenso es, ¿ok? Ese es lo clásico, la hidratación intensa. ¿Con qué? Siempre con cloruro de sodio al 0.9 por mil, ¿ok? Solución fisiológica. Y como dice acá, después va a venir la insulina cristalina. Punto 2, la infusión de insulina, ¿ok? Hoy en día esta infusión de insulina va a depender del potasio. ¿Por qué? ¿Por qué la infusión de insulina hoy en día depende del potasio? Acuérdense que la insulina baja rápidamente el potasio. Lo baja y en forma intensa.
Entonces, si yo tengo un potasio menor de 3.3, ¿creen ustedes que pueda producir una hipocalemia severa? Sí. Y por lo tanto, la hipocalemia mata al paciente en sístole, puede producir un paro cardíaco, una arritmia severa. Entonces, por debajo de 3.3 no le doy insulina. ¿Qué le doy? Potasio, 40 miliequivalentes por hora, hasta restituir un potasio normal. Si yo tengo un potasio entre 3.3 y 5.2, le doy su insulina a 0.1 unidades por kilo hora. 0.1 kilo hora. Y además le sigo dando su potasio, pero ya no a 40, sino a 20 por hora. 20 miligramos por hora. Porque siempre están con potasio disminuido. Y si tengo más de 5.2, le sigo dando su insulina a la misma dosis que había dicho, 0.1 por kilo hora, pero ya no potasio. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que se dé primero potasio, es que hoy en día la insulina se usa en función del potasio. Y un potasio bajo me indica no empieces todavía insulina. Repon rápido tu potasio, ¿ok? Si no puedes matar a tu paciente, ¿ok? Segundo concepto de hoy, ya no se da dosis de carga. Ya no se da dosis de carga. Pregunta antigua. Ya no se da dosis de carga. Por lo tanto, que esta pregunta que era 0.1 por kilo inicio y 0.1 por infusión, que hubiese sido esta la respuesta, ¿no? Entonces ya está de más. Hoy lo más importante es 0.1, o sea, 0.1 kilo hora infusión, no dosis de carga. Ya no se usa dosis de carga, ¿ok? Entonces antiguamente se usaba 0.1 a 0.2 por kilo, dosis de carga, y de ahí se ponía 0.1 en infusión. Entonces, como le digo, eso hoy en día ya está bien definido. No se da dosis de carga, solamente 0.1 de infusión, ¿ok? Y en función del potasio, ¿ok? Varón de 41 años, obeso, acude a emergencia por dolor abdominal difuso de moderada intensidad, náusea y vómitos. Al examen tiene taquipneico, ¿no? 34 respiraciones, buena presión, Glasgow en 11 puntos, mucosa oral, miren ustedes, una glicemia de 679 y tiene un potasio en 3.4 y un bicarbonato de 6.5, un pH de 6.9 y un CO2 obviamente bajo. Entonces este paciente diabético, ¿no? Este paciente que tiene una hiperglicemia intensa, en realidad, si me preguntaran cuál es el estado del paciente, es un mixto, probablemente sea un mixto, un cetósico hiperosmolar, probablemente, pero no es la pregunta es tratamiento inicial. Entonces yo sé que primero debe ser hidratación, siempre tiene que haber hidratación, entonces me quedo con los que tienen hidratación. Esta también tiene hidratación, pero solución hipotónica nunca se debe utilizar. No se debe utilizar solución hipotónica. Ok, entonces me elimino acá. Hidratación con solución hipotónica tampoco. Entonces elimino estos dos. No con solución estos dos. No con solución hipotónica. Tampoco se usa insulina NPH. Se usa insulina. O sea, yo sé que la secuencia es 1, hidratación, de ahí insulina. ¿Pero qué tipo? Cristalina, rápida o R, ¿ok? Y de ahí veo electrolitos, reposición. Vamos a ver eso. Entonces, definitivamente acá dice hidratación, solución e insulina endovenosa, ¿ok? Podría ser. Hidratación enérgica con suero salino isotónico, insulina y bicarbonato. Ajá. Y las dos últimas se fueron por esto. Entre estas dos, ¿por qué esta es la respuesta? Porque el pH es menor de 7.0. Un pH menor de 7.0 es muerte inminente, es alto peligro, es causal de paro en actividad eléctrica sin pulso.
Entonces, ¿qué requiere? Urgente bicarbonato o un bicarbonato menor de 5. Miren que antiguamente era menor de 7. Entonces uno mira el bicarbonato y dice, bueno, todavía, pero mira el pH. Menos de 7 de pH o menos de 5 de bicarbonato, urgente bicarbonato, en bolo y en infusión. 1 miliequivalente kilo peso en bolo, 1 miliequivalente kilo peso en infusión de 24 horas. Mujer con talla de 1,60 y peso de 100. Su diagnóstico, entonces nosotros sabemos que 1.6 al cuadrado, ¿no? Vamos a poner 100 sobre 3. Esto sale 2,56 creo, ¿no? Nos va a salir casi 40, 30 y nos sale 39 y punto y algo. O sea, esa es una obesidad severa, ¿no? Una obesidad severa. Entonces es una obesidad tipo 2. Una obesidad tipo 2 según la OMS. Ataxia, oftalmoplejía y confusional. O sea, ¿quién hace un síndrome confusional con oftalmoplejía? Acá faltó solamente nistagmo y ataxia. Ese es típico del déficit agudo de B1 o tiamina. Entonces el paciente que entra en estado confusional a una emergencia, donde uno encuentra que está con marcha atáxica, tiene nistagmo espontáneo y oftalmoplejía, ese es típico de la encefalopatía de Wernicke. Ojo que hoy se llama enfermedad de Wernicke-Korsakoff. Wernicke es la etapa aguda, la crisis aguda en el alcohólico desnutrido, que después de varios años va a desarrollar la demencia de Korsakoff. Por eso se llama hoy día enfermedad de Wernicke-Korsakoff. Preescolar de 3 años llevado a consulta por dermatitis, enteritis, alopecia y retraso de crecimiento. ¿Cuál es la probable deficiencia de vitamina que presenta? Entonces vamos a tener dermatitis, tenemos enteritis, o sea, tenemos diarrea, ¿no? Diarrea y retraso de crecimiento clásico en estos pacientes. Podemos asumir que el paciente con deficiencia vitamínica, la típica 3D, la pelagra de la niacina, la pelagra. Ojo que el diagnóstico diferencial sería siempre con déficit de zinc, pero el retraso de crecimiento, ¿no? Y fundamentalmente dermatitis, no es muy específica, enteritis. La alopecia también va con déficit de zinc. Ahora vamos a ver eso. Pero la típica pelagra es las 3Ds: dermatitis, fotosensible, diarrea, ¿no? Y demencia. Demencia, esa es la pelagra clásica. Es la mejor respuesta en este grupo. En cambio, en esta pregunta, miren ustedes, dice 6 meses con placa eritematosa en miembros inferiores, en región perianal, diarrea y nuevamente alopecia. Esta placa eritematosa típica en región perianal se llama acrodermatitis, ¿no? Enteropática. Acrodermatitis enteropática. Y esa acrodermatitis enteropática es característica del déficit de zinc. Déficit de zinc que te da justamente la dermatitis, típicamente la acrodermatitis enteropática, te da diarrea y alopecia. Esa es la acrodermatitis enteropática por déficit de zinc. Diagnóstico diferencial siempre de pelagra. ¿Ok? Entonces, la dermatitis de la pelagra es difusa. La dermatitis del zinc es alrededor del pañal, tipo placas y perineal.